Muy buenas noches, amada iglesia. Hoy miércoles 12 de abril, pues reiniciamos nuestros estudios del libro de Nehemías. Eh, Damos gracias a Dios por ello. Gracias por acompañarnos en esta meditación de las Escrituras. Ah, Vamos a orar pidiendo siempre la dirección de nuestro Dios. Padre Santo, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor, por permitir que aún, Señor, podamos estar enseñando tu palabra. Gracias, Señor, que también permites que podamos ser instrumentos tuyos, Señor, que podamos servirte. Te damos gracias, Señor. Pero en esta mañana, en esta noche, Señor, oramos porque seas tú mismo, Señor, implantando esta palabra en los diversos corazones y que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, a recibirla, a atesorarla, a guardarla y a vivirla, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, oramos por ello. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque a través de todas las escrituras, a través de los diferentes libros, todas las áreas de la vida del hombre. Te damos gracias, Señor, y siempre pues oramos porque nuestros oídos estén atentos, nos des ese discernimiento, Señor, que necesitamos para poder comprender tu palabra y poderlo aplicar a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén. Bien, uh, vamos a continuar en este miércoles, esta noche, pues con el libro de Nehemías. A manera de introducción, podemos mencionar pues en el capítulo 3 se expuso claramente el trabajo que hizo Nehemías en la reconstrucción de los muros, ¿no?, de la ciudad. Pero a partir del capítulo 4 en adelante, pues como que hay un mayor detalle sobre todas las dificultades que tuvo que enfrentar Nehemías y cómo pues lo solucionó, ¿no? Eh, y esto es lo que debemos estar pensando, meditando, eh, porque ahí justamente pues aprendemos lo que el Señor quiere de transmitirnos en su palabra. Vamos a continuar entonces con este libro de Nehemías. En los mensajes anteriores vimos pues que Nehemías en la reconstrucción de los muros tuvo oposición, tuvo que enfrentar al desaliento, al agotamiento, también tuvo que eh, enfrentar también al tamaño de la obra que muchas veces causó pues este cansancio, ¿no?, a la gente que estaba involucrada ahí. Había agresión también, por oposición al trabajo realizado, y también pues había mucho temor, ¿no? Entonces, todo esto tuvo que enfrentar Nehemías. Y como dijimos, pues cogiendo aplicaciones prácticas, pues en nuestra vida cuando nosotros inventamos o vamos a realizar algún proyecto, pues nos podemos encontrar con todas este tipo de obstáculos o dificultades, ¿no? Y tenemos que ver el ejemplo de Nehemías, cómo lo enfrentó, y eso ayudarnos en nuestra vida cotidiana cuando todo ello se presente. Pues bien, vamos a continuar entonces ahora viendo el capítulo 4, los versos del 13 al 20. En este pasaje, pues podemos ver que Nehemías puso al pueblo o los distribuyó al pueblo por familias,
también con armas, los ubicó detrás del muro y también en los sitios abiertos. Por otro lado, Nehemías pues les recordó que el Señor es más temible que todos los enemigos. Toda la estrategia que diseñó Nehemías pues fue comunicada a sus enemigos y pues lo que ellos habían tramado pues fracasó. Nehemías asignó pues la mitad de su gente para que sean guardias, o sea, para que estén atentos de lo que pueda suceder, y la otra mitad la dedicó para que sigan construyendo la obra. Él dio también instrucciones muy precisas de cómo repeler el ataque. Y una de las características pues es que Nehemías lideraba con el ejemplo. Eso es lo que vamos a tratar en esta noche. Vamos a leerlo, está, como dijimos, en Nehemías, el capítulo 4, los versos del 13 al 20. Y las escrituras nos dicen: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los hombres y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Cuando vieron nuestros enemigos lo que habían entendido y que Dios estaba, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada, porque los que edificaban, uno tenía su espada ceñida a los lomos y así edificaba, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los hombres y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Instrucciones muy claras sobre la estrategia que utilizó Nehemías para enfrentar pues a sus enemigos. Vamos entendiendo un poco la historia para poder también coger las enseñanzas. ¿Qué sucedió en ese momento? Ante las amenazas de Sanballat y Tobías, que eran enemigos, ¿no?, de Nehemías, Nehemías respondió pues aumentando la guardia y arengando a los constructores. Los arengaba a fin de que no caiga el ánimo. Y al mismo tiempo los llamó a todos a armarse y los colocó por familias para defender las partes menos reconstruidas de la muralla. Nehemías pues instigó a los varones
a confiar en Jehová y a pelear en defensa de sus familias y de sus casas. Por otro lado, también Nehemías les recordó que el Señor era más temible que sus enemigos. Y esa táctica que utilizó Nehemías surgió efecto, porque desbarató el plan de un ataque sorpresivo de parte de sus enemigos. Pero no solo esto quedó así, sino que Nehemías también aplicó medidas adicionales. ¿Cuáles fueron esas medidas adicionales? Pues asignó la mitad de su gente a ser una guardia armada y la otra mitad seguía construyendo. También Nehemías colocó a los jefes detrás de los constructores, ¿no? Para que desde allí pudieran controlar la construcción y la defensa del tramo. Ahora, las personas que estaban acarreando escombros y que estaban afuera de la muralla eran los que estaban más expuestos a un ataque sorpresivo. Por eso, ¿no? Por eso ellos, pues, con una mano cargaban, ¿no? O realizaban la carga y con la otra, pues, llevaban la espada. Nehemías también, pues, estableció un sistema para convocar a todos para repeler un posible ataque de sus enemigos. Un ataque que estaba destinado, pues, a destruir la muralla. Pero lo que hay que resaltar también aquí, que si bien es cierto se crea una estrategia, pero Nehemías no tenía su confianza en las estrategias, sino que él tenía su confianza en Dios, en Jehová. Otra cosa importante que resaltar es que Nehemías y sus subalternos pues ponían un buen ejemplo. Ellos estaban pues enseñando con el ejemplo, ¿no? Y eso les daba pues la solvencia para poder persuadir a las personas que estaban involucradas en la construcción para que no se aparten de la ciudad de Jerusalén y que más bien puedan servir de centinelas, ¿no? Quedándose a dormir en la ciudad y eso motivaría pues a acelerar la construcción. Nehemías y sus allegados siempre estaban listos para cualquier ataque. Bien, entonces, habiendo entendido esta parte, ¿no?, de la historia, o entendiendo cuál fue la labor de Nehemías, ahora vamos a ver a las aplicaciones prácticas para nuestra vida. Nehemías, consciente pues de ese desaliento que había caído en su equipo, producto pues del desaliento, del tamaño de la obra, de las palabras de oposición, las palabras o esas agresiones verbales que sufrían y también del temor producido, pues entonces Nehemías discurre un plan para hacer frente a la crisis. Él sitúa a la gente en forma estratégica para asegurar las partes más vulnerables de la muralla y que queden pues bajo la protección de la guardia. Y como precaución adicional, como que coloca a los hombres en las partes más bajas del lugar, detrás de la muralla y en los sitios descubiertos.
y colocó al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Eso de acuerdo con lo que hemos leído en el verso 13. Los distintos miembros de cada familia, ¿no? De cada una de las familias, podían pues sobradamente con la parte que les habían asignado, podían cuidar, podían construir, podían cumplir holgadamente, sobradamente, pues esa parte asignada. Y por otro lado, la presencia de las mujeres y de los niños como que también les era un recordatorio para decirles que no, a los que estaban construyendo, que no solamente estaban defendiendo las murallas de la ciudad, sino que también estaban protegiendo la vida y la familia, ¿no? Y el futuro de las familias. Ah, y también pues las familias, toda la familia miraba y se involucraba también en la obra. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta lección, de esta estrategia que realizó Nehemías? Mira, mi querido hermano, es muy importante que nosotros podamos transmitir la visión, las metas, ¿no? Y los objetivos de nuestros proyectos a la familia, para que puedan identificarse y también nos puedan ayudar en la ejecución y puesta en marcha de algún proyecto que tengamos que hacer. Importante es eso, poder transmitir a todos, a la familia, a las personas que están a nuestro cargo, porque también ellos nos darán ánimo para poder seguir emprendiendo la obra. Otro aspecto que también podemos comentar y que podemos rescatar y aprender es que Nehemías había hecho un cálculo de las posibilidades con que contaba. Quiere decir que Nehemías no actuaba en forma precipitada y sin pensar. Él pasó revista a las tropas que estaban ubicadas en los puntos estratégicos para saber cómo se encontraban. Ya él tenía un conocimiento muy claro. Esto nos hace ver también, mi querido hermano, reflexionar un poco porque en muchas ocasiones, la obra de Cristo, pues se ha malogrado porque, las cosas que se han emprendido se han malogrado porque las cosas se han hecho deprisa, sin oración, sin búsqueda del Señor, para que el Señor nos pueda dar las estrategias para poder enfrentar. O sea, no hubo ese tiempo necesario, ¿no? Para meternos con el Señor, presentarle cuáles eran nuestros proyectos y que nos alumbre para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? No se pasó, o sea, el tiempo necesario para sopesar las consecuencias. Todo lo contrario de Nehemías, porque Nehemías no convocó a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo hasta haber tomado una decisión, ¿no? Una decisión después de una profunda reflexión y sobre todo de una búsqueda del Señor. Entonces, esto nos hace ver, o que podemos aprender aquí, que el planeamiento, mi querido hermano, es una etapa muy importante antes de la ejecución de cualquier plan. Es importante planear, es un tiempo en que tú puedas presentarte con el Señor, abrir tu corazón, presentar tus estrategias y pues tener un tiempo de reflexión, pensar las consecuencias, lo que podrías enfrentar, ¿no? Y el Señor te dará toda la sabiduría que necesitas. Mira, mientras más tiempo tú pases planificando, más fácil será la ejecución de tu proyecto.
Eso podemos aprender. Bien, sigamos entonces con las enseñanzas de este pasaje. Nehemías, él compartió su fe con los demás. Como líder, él sabía lo que era el miedo, ese miedo pavoroso. Y por eso, pues, no le resultaba difícil comprender el pánico de su gente y también simpatizar con los sentimientos que ellos estaban enfrentando. Él sabía que todo temor puede ser superado al pensar la suficiencia de Dios. Por eso es que Nehemías recurre a las palabras iniciales que él pronunció en el capítulo 1, en el verso 5, y dice, acordaos del Señor. Acordaos del Señor. Miren, él dijo eso en el capítulo 1 y ahora lo repite. Pues bien, las circunstancias, mi querido hermano, habían cambiado. El trabajo ahora era más difícil de llevar a cabo. El enemigo estaba de repente más activo para destruir lo que estaba enfrentando Nehemías. Pero, ¿sabes? El Señor sigue siendo el mismo. Seguía siendo el mismo. Las circunstancias habían cambiado, pero Dios es el mismo. Por eso, Él les invoca a acordarse del Señor. ¿Qué aprendemos aquí, mi querido hermano? Que en momentos difíciles necesitamos recordar la realidad de nuestro Dios. Recuerda que Dios no cambia. Ese mismo Dios de gracia, de poder, de misericordia, de amor, en el que confiaste, es el mismo ahora. Es necesario que en los momentos difíciles recordemos, pues, la realidad de nuestro Dios. Eso aprendamos. Sigamos con otra enseñanza más. Nehemías, él comunicó sus planes. Las medidas, las medidas que él había tomado, mostraba pues una eficiente organización, una fuerza militar contundente, ¿no? Y ello determinó pues la frustración de un ataque sorpresa por parte de sus enemigos. Él había tomado medidas oportunas para garantizar la protección de su gente, con el fin, pues, de poder alertar a todos los obreros que estaban trabajando en la construcción de la muralla y ante cualquier peligro que pudiera presentarse, Nehemías ideó un sistema de alarma. Una trompeta debería tocarse y esa trompeta la debería tocar un hombre y este hombre estaría junto a él y haría sonar cuando él lo indicase, ¿no? Para que todos se reúnan en el lugar acordado. El plan trazado pues por Nehemías cubría toda eventualidad. Entonces, ¿qué podemos aprender aquí, mi querido hermano? Tenemos que esforzarnos en la realización de un buen plan, en donde este plan pues sea esbozado de tal manera que contemple toda posible eventualidad que pudiera suceder. Eso es lo que tenemos que aprender. Amén. Termino indicándote lo siguiente. Mira, la fuente de nuestra fuerza es el conocimiento de Dios. El Dios que servimos
el Dios que servimos, es como Nehemías lo declaró, grande e imponente. Es Dios grande en sabiduría, grande en gracia, grande en fidelidad, grande en poder. Pero también ese es un Dios imponente en su hábito, pues, de exponer a sus siervos a las dificultades, a los peligros, a las redes, a las trampas, pero de las cuales Él siempre nos libera. Cada una de esas circunstancias aprenderemos algo. Amén. Querido hermano, la próxima semana seguiremos, pues, escudriñando, pensando todas estas enseñanzas del libro de Nehemías. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos haces ver lo importante que es transmitir una visión, un proyecto que podamos tener con nuestros seres queridos, con nuestra familia, para que se involucren y también nos puedan animar a seguir adelante. ¿Y qué más? ¿Qué mejor proyecto, Señor, que el hacer tu voluntad? El, pues, realizar todas las acciones que tú nos has comisionado, Señor, para evangelizar, para llevar a cabo tu palabra. Señor, pues poder transmitir a nuestra familia para que puedan identificarse y que nos ayuden también en la buena marcha, en la puesta en marcha de este proyecto. Padre Santo, también hoy nos has hablado de la importancia del planeamiento para realizar cualquier tipo de proyecto. Y Señor, pues para hacer el mejor planeamiento, qué mejor que pasar tiempo contigo, todo el tiempo necesario para que tú nos des toda la sabiduría que necesitamos para elaborar un buen plan. Mientras más tiempo pasemos contigo, mientras más tiempo, Señor, pues conversemos contigo, también mucho más fácil será la ejecución del proyecto. Sabemos también, Señor, que pasaremos momentos muy difíciles, que tal vez se presentan situaciones muy adversas. Señor, tal vez pensamos y decimos, este momento que estamos viviendo no lo hemos vivido. Sí, Señor, las circunstancias pueden cambiar, pero siempre debemos tomar presente, Señor, que tú eres el mismo. Y a veces necesitamos recordar la realidad de nuestro Dios. Padre Santo, te damos gracias, Señor, y también, pues, en este mensaje podemos ver esa necesidad que tenemos de poder esforzarnos para elaborar un buen plan, esforzarnos en buscar de ti, esforzarnos en conocerte más. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Y sigue instruyéndonos. Sigue, Señor, permitiendo que cada palabra, cada instrucción, cada enseñanza, pues no solo quede anidada en nuestro corazón, sino que la vivamos y la apliquemos, Señor. Y todo esto para gloria tuya. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, entonces te esperamos la próxima semana para que nos sigas acompañando, pues, en este maravilloso libro de Nehemías, descubriendo muchas enseñanzas para nuestras vidas. Que Dios te bendiga.